Eh, Hablemos entonces de esta función relacionada con la permeabilidad selectiva de las membranas, que es el transporte transmembranal. Y de esta función, pues primero que nada hay que decir por qué es importante. Bueno, el transporte transmembranal es importante porque está relacionado íntimamente con la nutrición celular y por lo tanto del organismo, en el cual entran macromoléculas, y macro y micronutrimentos, la excreción o eliminación de sustancias, el flujo de metabolitos entre distintos compartimentos celulares y además de ello que se establece un gradiente electroquímico transmembranal que vamos a ver que es sumamente importante porque es la forma de energía potencial que impulsa muchos otros procesos metabólicos. La difusión es un proceso que está asociado a un cambio de entropía positivo, es decir, aumenta la entropía y por lo tanto está favorecido termodinámicamente. La difusión puede ser en un medio gaseoso, líquido o sólido, pero cuando tenemos dos fases separadas por una membrana semipermeable, pues la fusión también ocurre siempre y cuando la membrana permite el paso de esas partículas. El movimiento de partículas nunca cesa. Hay un movimiento que va a efectuarse hacia ambos lados de los compartimentos separados por una membrana, pero vamos a ver que se va a establecer una dirección de flujo neto que va a tener no solamente dirección, sino una magnitud dependiente del gradiente de concentraciones. Aquí en la ilustración vemos que cuando en el compartimento 1 la concentración de partículas es mayor que en el compartimento 2, el flujo neto va en dirección de izquierda a derecha, porque la concentración de solutos es mayor del lado izquierdo que del derecho. Este movimiento va a continuar en una magnitud relativa a la diferencia de concentraciones, es decir, al gradiente de concentraciones, hasta que llega un momento en que el movimiento en dirección contraria ocurre a la misma velocidad que el movimiento de izquierda a derecha. Es por ello que se dice que no hay un flujo neto. No es que se detenga el movimiento ni el flujo de partículas a través de la membrana, sino que aquí no hay una dirección predominante. Por eso se dice que no tiene una dirección de flujo neto. Este es el principio fundamental de todos los fenómenos de transporte a través de una membrana, de los cuales, pues ya los mencionamos, están la ósmosis, difusión simple, difusión facilitada y transporte activo, los cuales los vamos a ver uno a uno. Comenzamos con el de la ósmosis. La ósmosis es lo que nos va a permitir explicar por qué las plantas se doblan y se encogen cuando son privadas de agua. Es decir, este marchitamiento está relacionado a, a un fenómeno directo de cuáles son las diferencias de concentración en los tejidos internos con respecto al medio externo. Cuando hay poca agua en el exterior, cuando falta riego en la planta, entonces la concentración de solutos al interior de una célula es alta, eh, eh, pero no tanto como en el medio externo y entonces el agua tiende a salir de la célula, lo cual ocasiona un encogimiento de la vacuola y de la membrana plasmática hasta que las células quedan plasmolizadas, ocurre la plasmólisis. En una situación opuesta, donde se añade demasiada agua, entonces, al tener mucha agua en el exterior, los solutos en el exterior se diluyen, su concentración es menor y en el interior de la célula hay una mayor concentración de solutos. Aquí lo que se mueve es agua, es el disolvente y al moverse, lo que parece que está ocurriendo es que hay un movimiento de disolvente para compensar las concentraciones. Este movimiento de agua es rápido, es reversible y cuando se observa al microscopio el aspecto de los tejidos en distintas concentraciones de medio externo, cuando hay mucha agua, lo que sucede es que la vacuola se hincha y se empieza a observar un movimiento cíclico alrededor de la vacuola. Este movimiento se le llama ciclosis y que en plantas acuáticas como el odea, cuando se le añade agua
sin sales, se puede ver cómo se mueven los cloroplastos alrededor de la vacuola. En un caso intermedio, cuando las concentraciones relativas de solutos adentro y fuera de la célula son más o menos similares, entonces hay un movimiento bidireccional sin un flujo neto de agua. Aquí estamos hablando no de un transporte transmembranal de solutos, sino de disolvente, del agua, que tiene una gran relevancia y es una de las fuerzas impulsoras a muchos procesos fisiológicos. En células animales también se puede observar esto. Cuando una muestra sanguínea es depositada en medios con distintas concentraciones de solutos, se pueden observar distintos fenotipos. En el caso cuando las concentraciones de solutos son muy altas en la solución en la cual se puso la muestra sanguínea, las células se encogen y se dice que los glóbulos rojos se ven crenados, que tienen esta forma de estrella. Esto se debe a la salida masiva de agua del citoplasma hacia afuera. ¿Qué es lo que sucede? Pues que al salir agua, la concentración relativa de solutos al interior celular tiende a equilibrarse con la concentración de solutos en el exterior. Cuando hay una baja concentración de solutos, entonces el agua tiende a entrar masivamente, hay un flujo neto hacia el interior de la célula, y si la concentración de sales es muy baja, es decir, hay mucho más agua o es agua pura, entonces la entrada masiva puede ser muy rápido hasta provocar el estallamiento de células. A las soluciones que comparadas con el medio interno de una célula tienen una menor concentración de solutos que el interior celular, se dice que estas soluciones son hipotónicas. Por otro lado, cuando las soluciones en las cuales están inmersas las células tienen una concentración de solutos muy alta, se dice que son soluciones hipertónicas. Hay concentraciones intermedias en las cuales la célula conservan su forma y tamaño debido a que el flujo de agua es bidireccional, no hay una dirección predominante y se mantiene la forma de la célula, y a esas concentraciones se le llaman isotónicas. Aquí es importante decir que cada tipo celular, cada especie va a tener su concentración isotónica particular. No hay una concentración isotónica universal para todas las células. Para el plasma sanguíneo, una concentración de 0.9% masa volumen de cloruro de sodio es más o menos isotónica con el plasma sanguíneo y se conserva la forma de las células. Cuando la concentración es mayor, entonces decimos que es una solución hipertónica, por ejemplo, 2% de sal o hasta 3% de sal, que serían el equivalente de agua salada, que podemos detectar fácilmente con el paladar. Pues el agua tiende a salir de las células. Pero cuando se trata de agua dulce o agua baja en sales, tienden a salir. Y de aquí la explicación de por qué el reto absurdo de hacer que alguien tome al hilo 1 o 2 litros de agua tiene efectos tan molestos, incluso nocivos, que pueden provocar la muerte, es por la entrada masiva de agua que provoca ruptura de tejidos. Este fenómeno de ósmosis ha sido estudiado ampliamente incluso desde antes de las primeras observaciones al microscopio electrónico. Desde el siglo XIX se había observado con membranas inorgánicas. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues que si uno hace un experimento como el que está a la izquierda, en el cual se guarda en una bolsa semipermeable, que se le llaman bolsas de diálisis, una cierta solución con un soluto de partículas de soluto grandes, para formar, digamos, un coloide o algo que simplemente tenga partículas de un tamaño mayor que el tamaño de poro de la bolsa de diálisis, se puede depositar en tres tipos de soluciones. Las isotónicas son las que van a tener la misma concentración de solutos al interior y al exterior de la bolsa. Las soluciones hipotónicas, aquellas que tienen una concentración de solutos más baja, y entonces el agua tiende a entrar a la bolsa. Y en las soluciones hipertónicas,
que tienen mayor concentraciones de sales, el agua tiende a salir de la bolsa. Es un experimento muy similar, se puede llevar a cabo con un tubo doblado en forma de U, que tiene una separación por una membrana semipermeable. Si lo que se añade de ambos lados de la membrana semipermeable es agua pura, entonces la altura de las columnas es el mismo, van a mantener el mismo nivel. Pero si de un lado del tubo se añade un soluto y se disuelve, entonces la concentración de solutos a la izquierda es mayor y en lugar de que se mueva el soluto a través de esta membrana semipermeable, es más fácil que se muevan las moléculas de agua del compartimento de la derecha, lo cual ocasiona que baje el nivel en la derecha y en la izquierda suba. Uno podría esperar que el agua siga entrando hasta equilibrar las concentraciones de soluto en ambos lados del tubo. Sin embargo, esto no es así porque interviene una fuerza física adicional, que es el mismo peso de la columna de agua del lado izquierdo. El agua que se ha acumulado más el soluto ejerce una fuerza de presión sobre la membrana y a esta fuerza de presión de una solución sobre una membrana se le llama presión osmótica. Esta presión osmótica se puede medir con distintos dispositivos, como el que se muestra aquí, que aparece en un libro que, como pueden ver, es muy viejo, en que para cada tipo de solución y con una membrana en particular, se puede medir la presión osmótica acoplando esto a un manómetro. Así se han logrado medir las presiones osmóticas de distintas soluciones para membranas de distinta constitución y tamaño de poro. El paso de agua, como dije, está favorecido, puede pasar a través de la bicapa lipídica por los movimientos aleatorios entre los lípidos de la bicapa, pero se vuelve mucho más eficiente y aumenta en volumen con proteínas que son canales acuosos llamados acuaporinas. Estas acuaporinas han sido ampliamente estudiadas, se encuentran en todos los dominios de la vida y regulan el flujo de solutos. Van a ser especialmente importantes en células donde los cambios de concentración de solutos son especialmente importantes. Por ejemplo, los túbulos renales, donde esto es importante mantener un balance hídrico con respecto a los demás tejidos. Ya enfocándonos ahora sí en el transporte de solutos, hablamos de distintos tipos de mecanismos de transporte. En primer lugar, la difusión simple es el proceso de paso de solutos a través de la bicapa lipídica. Aquí van a pasar compuestos no polares únicamente y siempre se van a mover a favor de un gradiente de concentración, es decir, de donde hay mayor concentración de solutos a donde hay menor concentración. Por ejemplo, el oxígeno, cuando la concentración es alta de oxígeno con respecto al interior, este entra por difusión simple. La llamada difusión facilitada es un movimiento a favor de gradiente de concentración, pero de solutos que pueden ser más grandes o solutos polares. Y se le llama difusión facilitada porque lo que lo facilita es una proteína que se le llama acarreador o transportador o permeasa, que permite el flujo del soluto en una dirección. Y esa dirección es a favor del gradiente electroquímico. Los otros tipos de transporte, aquí vemos el transporte activo primario y secundario, son transportes mediados por proteínas, pero que ocurren en contra del gradiente electroquímico. Es decir, lo que van a favorecer es la acumulación de un soluto. Aquí la letra S, digamos, aquí hay una pequeña concentración de soluto y lo que ocasionan es una generación de un gradiente electroquímico. Aumenta la concentración de un lado de la membrana. Esto no está favorecido termodinámicamente. Lo que está favorecido es equilibrar concentraciones. Por lo tanto, se tiene que acoplar a un proceso exergónico como el rompimiento de moléculas de ATP, pero también hay otras fuentes de energía para impulsar el transporte activo primario, tales como la luz y también la oxidación de sustratos. Estas son fuentes de energía que activan el transportador para mover el soluto en contra del gradiente electroquímico, generando, por lo tanto, un gradiente. El otro tipo de transporte activo, que también requiere una fuente de energía, se le llama transporte activo secundario,
porque para el movimiento del soluto, que está representado de nuevo con la letra S, ese tiene que ir acompañado de un segundo soluto, que este sí se mueve a favor de gradiente. Es decir, el ion va a estar más concentrado acá, puede ser catión o un anión, que al interior. Entonces la tendencia es de entrar a través de una proteína transportadora, pero que además permite entrar acompañado de un segundo soluto. Vamos a ver que este es un mecanismo de transporte sumamente útil e ingenioso en las células. Otro mecanismo de entrada para los iones son los canales iónicos, que son proteínas que tienen mecanismos altamente regulados de apertura y de cierre, que cuando se abren permiten el movimiento de iones a favor del gradiente electroquímico, pero entran de manera masiva. Al decir masiva, quiero decir que, por ejemplo, el transporte activo primario puede mover alrededor de 1000 moléculas de soluto por segundo. Un ion puede ir de 10 a la 6 a 10 a la 7 iones por segundo, es decir, 1.000.000 a 10 millones de iones por segundo. Obviamente, estos canales no permanecen abiertos de manera permanente, sino que se abren de manera muy controlada por algún ligando, otro ion u otro factor que vamos a mencionar más adelante. Y el siguiente mecanismo de transporte son los ionóforos, que son sustancias clasificadas de manera genérica como antibióticos, que son hidrofóbicas, pero que permiten la unión de un ion y que lo meten a la célula o lo sacan al enmascarar la carga del ion. Es decir, entran por una difusión y esto ocurre siempre a favor de un gradiente electroquímico, pero aquí interviene otro tipo de sustancia que atrapa el ion, se asocia con él y atraviesa la bicapa lipídica. Hablemos un poco sobre estas proteínas acarreadoras que intervienen en la difusión facilitada y en el transporte activo. A esos les llamamos acarreadores o también se les llaman transportadores o permeasas y son proteínas que facilitan la difusión. De ahí el nombre de permeasas o de difusión facilitada. Van a actuar de una manera como las enzimas. ¿Por qué como las enzimas? Porque van a fijar al sustrato por interacciones débiles. Es decir, no se forman enlaces covalentes, sino que son interacciones no covalentes. Van a tener una especificidad estereoquímica. Aquí vemos en el dibujito que la forma embonan muy bien hexágonos. Es saturable porque hay un número limitado de transportadores por membrana. Y eso lo va a permitir distinguir en términos cinéticos de la difusión simple. Esta unión es reversible. Y como uno de los ejemplos está la glucosa permeasa, que tiene una constante de afinidad para el transporte de 1.5 milimolar para la D-glucosa, que es la glucosa metabólicamente relevante. En cambio, D-manosa o D-galactosa es mayor su constante de afinidad, 20 a 30 milimolar, y para la L-glucosa mayor a 3000 milimolar. Es decir, reconoce con una gran especificidad un tipo de soluto al cual se une aún en concentraciones bajas y permite el paso a través de la bicapa lipídica. Las diferencias entre la difusión simple y la difusión facilitada las vamos a distinguir por métodos cinéticos, midiendo cómo varía la velocidad de transporte con respecto a la diferencia de concentración que se establece entre las membranas. Para el transporte pasivo o la difusión fácil, la difusión simple de un soluto, a mayor concentración o mayor gradiente de concentración de un soluto, la velocidad de transporte aumenta de manera lineal y puede aumentar eternamente siempre y cuando haya una diferencia de concentraciones que lo permita. En cambio, la difusión facilitada en la cual participan proteínas, vemos una curva hiperbólica muy parecida a la de la cinética enzimática, con una primera fase de un aumento de velocidad muy alto, hasta que finalmente se va aproximando a una velocidad máxima de transporte
que es el valor al cual tiende, que es el que está relacionado con el valor de saturación. Aquí todos los transportadores están saturados y ya no puede aumentar más la velocidad de transporte, aunque estemos aumentando la concentración de la sustancia. Eso es lo que también limita la velocidad de transporte en la difusión facilitada, que como les dije, es de aproximadamente 1000 partículas de soluto por segundo. Además de los mecanismos de transporte, vamos a hablar de algo que se le llama sistemas de transporte transmembrana. Y es una clasificación en función de cuántos solutos mueve un transportador y en qué direcciones. Hay básicamente 3 sistemas de transporte. Uno se le llama uniport. Ya adoptamos la palabra en inglés tal cual. El uniport mueve un solo soluto, o un solo tipo de soluto, y en una sola dirección. Si hay una fuente de energía adicional, pues la va a mover en contra de gradiente, pero mueve un solo tipo de soluto. Es el que está aquí, el uniport. Hay 2 sistemas que se llama de cotransporte, que uno se le llama cotransporte paralelo, que es la entrada de 2 tipos de solutos a través de la misma proteína transportadora, pero que se mueven en la misma dirección. Por eso se le llama cotransporte paralelo o en inglés symport. El tercer sistema de transporte es en el cual un mismo transportador permite el movimiento de un soluto en una dirección y del segundo soluto en una dirección contraria. Aquí vemos que los diamantes pasan de arriba hacia abajo y los círculos a través de esa misma proteína transportadora de abajo hacia arriba. Es por eso que se le llama cotransporte antiparalelo o antiport. El transporte activo tiene varias características. Una de ellas es que origina la acumulación de soluto a un lado de la membrana. Por lo tanto, actúa en contra de gradiente y genera un gradiente electroquímico. No está favorecido termodinámicamente el movimiento del soluto, sino que se requiere que esté acoplado a un proceso exergónico, que son los que ya mencioné, que es nucleótidos trifosfato, como el ATP, la luz o la oxidación de algún otro metabolito. Y se clasifica en transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo primario ocasiona el movimiento para generar un gradiente de concentración. Las fuentes de energía son directas, es decir, la misma proteína transportadora tiene un mecanismo para aprovechar la energía, ya sea del ATP, de la luz o la oxidación de sustratos, para estimular el movimiento del soluto en contra de gradiente. ¿Sí? Aquí se está acumulando de un lado por la acción del transportador. El transporte activo secundario es secundario porque tiene que estar acoplado a algo más. Aquí la letra S representa el soluto de interés y para que pueda entrar al compartimento celular, que puede ser a una célula o a una vesícula o orgánulo, se requiere de una proteína que lleve a cabo un sistema de transporte paralelo, en el cual el segundo soluto, que en este caso es un ion marcado como X, entra a favor de gradiente. ¿Cuál es la fuente de energía para esta? Es una fuente de energía indirecta porque no la tiene esta proteína transportadora, sino que proviene de un mecanismo de transporte que aprovechó que aprovechó otra fuente de energía para generar este gradiente de concentración. Entonces, la fuente de energía para el transporte del soluto S es el gradiente electroquímico de este soluto X. Esa es la energía potencial que impulsa el movimiento transmembranal del soluto. Como uno de los ejemplos más interesantes de proteínas que efectúan un transporte activo, tenemos a la bomba sodio-potasio, que es un transportador dependiente de ATP, que es muy importante en células animales y que mueve iones potasio y sodio haciendo un intercambio. Ese es un transportador electrogénico
porque va a intercambiar dos cargas positivas por otras tres. ¿Qué es lo que hace? Permite la entrada de 2 iones de potasio y la salida de 3 iones sodio. ¿Qué es lo que está ocasionando esto? Que el número de cargas positivas en el exterior de la célula sea mayor que en el lado interno de la célula. Es por ello que se dice que es un transportador electrogénico. No solo mueve solutos, sino también mueve cargas, lo cual mantiene algo que es el potencial eléctrico de membrana o potencial de membrana, que es otra forma de energía potencial en las células. Requiere ATP. Por cada ciclo de bombeo se rompe una molécula de ATP. Y esta bomba de potasio es uno de los tantos tipos de ATPasa, que son enzimas transmembranales que utilizan el ATP para fosforilar uno de los residuos durante el ciclo catalítico. Es decir, aquí el ATP dona fosfato para activar al mecanismo de transporte. Otra de las características que mencionamos del transporte activo es que lo vamos a distinguir del transporte pasivo porque se puede inhibir por venenos metabólicos. No solamente es saturable, sino que cuando se añade un veneno metabólico que interrumpe la producción de energía metabólica, por ejemplo el ATP, o interrumpe la oxidación de sustratos, entonces se interrumpe el transporte activo. El ejemplo que vemos aquí es el ejemplo de la galactósido-permeasa. Es una proteína transmembranal que transporta la lactosa del exterior hacia el interior en función del gradiente de concentración de protones. ¿Cómo se genera este gradiente de concentración de protones? Por una bomba de protones que utiliza energía química, en este caso aquí dice un combustible que se oxida hasta CO2, para bombear los protones que queden acumulados del lado externo de la membrana, y que pues esto es lo que está impulsando la entrada de lactosa acompañada de protones. ¿Qué es lo que sucede cuando se añade cianuro? Veamos primero cómo es la curva de transporte. La cinética de transporte es conforme transcurre el tiempo, va aumentando la concentración de lactosa en el interior, pero al añadir un veneno metabólico, que en este caso es cianuro, este cianuro se une al sitio de la bomba de protones, que es la responsable de la oxidación del combustible, y por lo tanto ya no puede seguir bombeando protones. Se interrumpe la producción de la fuente de energía primaria y entonces la lactosa, en lugar de acumularse, como tenemos esta enzima se abre y permite el movimiento. Ahora, más bien otras proteínas permiten la salida de la lactosa. Ya no solamente deja de acumularse, sino que también se activan otros transportadores de salida. Esta característica de inhibición por venenos metabólicos se observa no solamente con cianuro, sino por cualquier otra sustancia que interrumpa la producción de ATP, por ejemplo, el yodoacetato de sodio que interrumpe la glucólisis. Estos procesos de transporte activo son muy importantes porque permiten conservar la energía en las células. Y aquí vamos a hablar de algo que se conoce como el acoplamiento quimiosmótico, que es un mecanismo similar a los mecanismos que hemos revisado de transporte activo, primario y secundario, que vamos a encontrarlo en membranas donde se conserva la energía. Por ejemplo, la membrana mitocondrial interna, que es lo que está representado aquí, o las membranas tilacoidales donde ocurre la fotosíntesis. ¿Cómo es este acoplamiento quimiosmótico? Pues primero, hay transportadores primarios que, aprovechando la energía de oxidación de un sustrato o la luz en el caso de fotosíntesis, bombean protones que se acumulan de un lado de la membrana. En el caso de la mitocondria es el espacio intermembranal, lo cual genera además este gradiente electroquímico, donde hay más cargas positivas en el espacio intermembrana con respecto a la matriz mitocondrial. Y este gradiente electroquímico de protones pues va a ser aprovechado por otro mecanismo, por una bomba de protones, pero inversa. Es una ATPasa
que en lugar de usar ATP para sacar protones, aprovecha este gradiente electroquímico, deja pasar los protones y estimula un mecanismo de catálisis con el cual se forma ATP a partir de ADP. Y este es un mecanismo universal de las células para la síntesis de ATP por medio de la ATPasa membranal. Ahora hablemos del transporte de iones mediado por canales. Habíamos dicho que los canales son proteínas que abren un espacio acuoso por donde pasan los iones y pasan de manera masiva. Se van a mover a favor de gradiente. Aquí están los números, lo había mencionado, de 10 a la 6 a 10 a la 7 iones por segundo. Y lo que regula la apertura y cierre de los canales son distintos tipos de estímulos. Cada canal iónico va a tener su estímulo particular. Algunos de ellos son ligandos, por ejemplo, alguna hormona, algún otro metabolito. Un ion, que puede ser el mismo ion o un ion distinto, presión sobre la membrana o cambios en el voltaje. Y esto es lo que estimula la apertura del canal y el movimiento masivo de iones. Para hablar de otros transportadores que no son proteínas, pues tenemos a los ionóforos, que forman los complejos con cationes y estimulan su transporte. Aquí el ejemplo que tenemos es el de la gramicidina, que es el ingrediente activo de algunos antibióticos de uso de emergencia en infecciones, ya sea por bacterias o por hongos, que lo que hace es que se inserta en la membrana, forma un canal y por ahí permite el paso de sodio a favor de gradiente. El sodio, si pusieron atención hace unos instantes, les dije que salen 3 sodios y entran 2 potasios. La concentración de sodio al interior de la célula se mantiene muy baja. Si la concentración de sodio al interior aumenta, esto es tóxico y puede ocasionar la muerte, y que de hecho esa es la justificación del uso de este antibiótico, la gramicidina. Algunos ionóforos son transportadores electrogénicos porque favorecen la acumulación de cargas de manera diferencial de un lado de la membrana con respecto a otro, y hay otros que son electroneutros porque no generan un gradiente iónico neto. Algunos ionóforos intercambian iones dejando el número de cargas iguales. Todo va a depender del tipo de ionóforo. En el caso de la gramicidina, permite el paso de sodio sin importar cuál es el gradiente eléctrico. Ahora bien, sobre el transporte transmembranal, pues tenemos este resumen. Hemos hablado de difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario y transporte activo secundario, además de los canales iónicos. Y esta tabla se las voy a dejar para que ustedes la analicen y la estudien. Y de nuevo, las fuentes de información consultadas para este tema, que también están disponibles en Internet. Ahora sí, con gusto,